Aquí tienes la historia completa de Alma y Destino, un tapiz tejido con los hilos del amor, la pérdida y la ineludible danza entre el libre albedrío y el destino. En el susurro del viento que se colaba por las rendijas de su ventana, Alma encontrabas a menudo la melodía de un pasado que se negaba a desvanecerse. ¿Podría un simple encuentro cambiar el curso de 2 vidas? ¿O ya estaba escrito en las estrellas? La pregunta, como una vieja canción de cuna que el tiempo no ha podido acallar, resonaba en el silencio de su hogar, un eco persistente de lo que pudo haber sido y de lo que, en su corazón, aún era. Su vida, tejida con hilos de rutina cuidadosamente elegidos y una serena soledad que había aprendido a vas a abrazar, se desarrollaba en un apartamento de techos altos y luz tamizada, que era, en sí mismo, un santuario de recuerdos. Cada objeto, desde el libro de poesía abierto sobre la mesita de noche, con una página marcada por el tiempo, hasta la taza de té a medio terminar que aún exhalaba un vaho tenue, parecía guardar una historia no contada, un fragmento de vida que Alma atesoraba. En sus 50 y tantos, con la sabiduría que solo los años y las experiencias agridulces otorgan, Alma había aprendido a bailar con la melancolía, a verla no como una carga pesada, sino como una compañera discreta, un matiz más en el lienzo de su existencia. No era una tristeza amarga ni un lamento constante, sino una aceptación suave, como la de un atardecer que promete el retorno del alba, pero no hoy, ni mañana, quizás nunca. Sus días transcurrían entre el cuidado de sus orquídeas, la lectura de clásicos y largas caminatas por el parque cercano, donde los árboles centenarios parecían compartir su quietud contemplativa. A menudo se encontraba observando a las parejas jóvenes, sus risas despreocupadas, sus manos entrelazadas y una punzada suave, casi imperceptible, le recordaba la intensidad de su propia juventud, de un amor que había sido tan vasto como el cielo. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, o quizás del mundo, Destino se movía con la misma cadencia de un éxito profesional que, a ojos ajenos, lo tenía todo. Su nombre, que le había sido dado por un padre con una visión ambiciosa, parecía premonitorio. Era un hombre de negocios respetado, un visionario en su campo, cuyas decisiones movían hilos invisibles en el entramado económico. Pero bajo la fachada impecable de logros, de reuniones importantes y de una agenda siempre repleta, latía una quietud similar a la de Alma, un vacío que ninguna victoria material podía llenar. Su oficina, un espacio minimalista con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas a una ciudad bulliciosa y en constante movimiento, era su propio tipo de santuario, un lugar donde el ruido externo, el clamor de la metrópolis, no lograba silenciar el eco interno, la melodía inaudible de una ausencia que lo acompañaba siempre. A menudo se perdía en la contemplación del horizonte, buscando quizás una respuesta en la inmensidad del cielo, o simplemente permitiendo que su mente divagara ahí hacia un tiempo y un lugar que guardaba celosamente. Un día cualquiera, mientras Alma regaba sus orquídeas, cuyas flores de pétalos delicados parecían danzar en el aire, una fragancia particular, sutil y casi olvidada, la transportó sin previo aviso. Era el aroma a jazmín que él solía usar, un perfume que se adhería a la piel y a la memoria. ¿O era solo una invención de su mente, un deseo de su corazón? La mente humana, en su complejidad asombrosa, a menudo teje realidades a partir de fragmentos dispersos, como si quisiera completar un rompecabezas con piezas que ya no existen, o que nunca existieron del todo. Es fascinante cómo un simple olor puede desatar una avalancha de recuerdos, ¿verdad?
como cuando el olor a pan recién horneado nos lleva de vuelta, de golpe, a la cocina de la abuela, a la seguridad de la infancia. Para Alma, este jazmín era una puerta abierta a un instante congelado en el tiempo. Recordó entonces un café, con el vapor de las tazas empañando los cristales. Una tarde lluviosa en la que el mundo exterior parecía desvanecerse y una conversación que se extendió, sin prisa, hasta que las estrellas comenzaron a encenderse en el cielo oscuro. No era un recuerdo nítido, no, sino una serie de instantáneas, como diapositivas viejas que se proyectan sin orden, pero con una coherencia emocional innegable. La sensación de su mirada profunda, la calidez envolvente de su voz al pronunciar su nombre, la ligereza de su risa que se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia. Era como si su cerebro, en un intento maestro de preservar lo más valioso, hubiera encapsulado esos momentos en ámbar, protegiéndolos del paso implacable del tiempo. ¿Será que algunas conexiones son tan profundas que la memoria se aferra a ellas con una fuerza inquebrantable? ¿Una lealtad que desafía la lógica? Se preguntó Alma, mientras una lágrima solitaria, tibia y salada se deslizaba por su mejilla, un testimonio silencioso de la verdad de su pregunta. Era una pregunta retórica, sin necesidad de respuesta, pues la respuesta ya residía en la persistencia de esa lágrima. La amiga de Alma, Clara, una mujer práctica y risueña, con un pragmatismo envidiable, a menudo le decía: «Alma, vives demasiado en tus recuerdos. ¿No crees que es hora de crear nuevos, de abrirte a lo que el presente te ofrece?» Pero Alma sabía que no era tan simple. No se trataba de vivir anclada en el pasado, sino de reconocer que el pasado había dejado una huella indeleble en su presente, una marca que definía quién era. Era como la historia de aquella pareja que, después de décadas de vidas separadas, se reencontró por casualidad en un mercado de pulgas, reconociéndose no por sus rostros envejecidos, sino por una melodía que ambos habían amado en su juventud. Una canción que había sellado su primer encuentro. Algunas historias simplemente no terminan, solo se pausan, esperando el momento de reanudarse. En su torre de cristal, Destino observaba el atardecer pintar el cielo de naranjas, púrpuras y rojos intensos. Un espectáculo diario que, sin embargo, no lograba disipar la sombra de su melancolía. El éxito, el poder, la admiración de sus colegas, el respeto de la industria. Todo se sentía hueco, como una copa de cristal vacía, sin la presencia de una conexión genuina, de un alma que comprendiera la suya más allá de las apariencias. Era un hombre de pocas palabras, su semblante a menudo serio, pero su colega más cercano, Ricardo, un hombre de mundo y observador agudo de la naturaleza humana, había notado su melancolía persistente. Destino, a veces tienes la mirada de un hombre que ha perdido algo irreemplazable, algo que el dinero no puede comprar ni el éxito reemplazar, le comentó Ricardo una tarde, mientras compartían un whisky añejo en la penumbra de la oficina. Destino solo asintió, con un gesto casi imperceptible, sin ofrecer explicaciones, pues no había necesidad. Ricardo, que había visto y vivido mucho en su propia vida, comprendía que algunas heridas eran demasiado profundas para ser explicada con palabras, que habitaban en un lugar del alma donde el lenguaje se volvía inútil. La persistencia de la memoria, esa capacidad humana de aferrarse a lo que fue, a lo que dolió, a lo que amó, es un fenómeno poderoso. No es solo un archivo de datos y fechas, sino un lienzo emocional donde se pintan y repintan, una y otra vez, los momentos más significativos, aquellos que nos moldearon. Y para Destino, un rostro, una risa que aún resonaba en sus oídos,
un gesto delicado que había quedado grabado en su retina. Se proyectaban en el telón de su mente con una claridad que desafiaba el paso inexorable del tiempo. Era el rostro de Alma, la mujer que había encendido una chispa en su juventud, una promesa de futuro que nunca llegó a materializarse. Era posible que el vacío que sentía, esa sensación de incompletitud que lo acompañaba incluso en sus mayores triunfos, fuera la ausencia de alguien específico, de una promesa no cumplida, de un nosotros que nunca llegó a ser, pero que su corazón se negaba a olvidar. La pregunta flotaba en el aire denso de su oficina, sin respuesta, pero con una resonancia innegable, como el eco de una campana lejana. Alma, con el jazmín aún en su mente, su aroma flotando como una bruma dulce, tomó un viejo álbum de fotos de la estantería. Las páginas amarillentas, gastadas por el tiempo y por innumerables manos, guardaban imágenes de una vida que había sido plena, rica en experiencias y afectos, pero en cuyo centro había un espacio, un hueco sutil que la memoria, a pesar de sus esfuerzos incansables, no podía llenar del todo. Ella sabía que el cerebro procesa y almacena recuerdos emocionales de una manera única, dándoles prioridad, un peso específico que los hace perdurar. Y los de él, los de ese encuentro fugaz pero profundamente transformador, eran como anclas invisibles en el vasto mar de su existencia, manteniéndola conectadas a una parte esencial de sí misma. No había fotos de él en el álbum, no una imagen tangible que pudiera señalar y decir, «Este es él», solo la sensación de su presencia en los momentos más luminosos de su propia juventud, una energía que había irradiado y que aún sentía. Era la ausencia de su imagen lo que, paradójicamente, lo hacía más presente, más vívido en su imaginación. No era una obsesión, no, sino una realidad subyacente, tan constante y discreta como el zumbido de un refrigerador que uno solo nota cuando, de repente, se detiene, dejando un silencio inusual. Destino, por su parte, seguía mirando el horizonte, las luces de la ciudad comenzando a parpadear como estrellas caídas. El sol se había puesto por completo, tiñendo el cielo de un azul profundo. El éxito que había construido con tanto esfuerzo, con noches en vela y decisiones difíciles, se sentía a menudo como una jaula dorada, un lugar de privilegio y reconocimiento, pero sin la compañía de un alma el afín. La melancolía no era un impedimento para su funcionamiento en el mundo, sino una capa más de su ser, como una pátina antigua que, lejos de desmerecer, embellece un objeto, dándole profundidad y carácter. La pregunta no era si él la recordaba, si la imagen de Alma aún habitaba en algún rincón de su mente, sino si ese recuerdo era mutuo, si esa conexión, tan efímera y a la vez tan poderosa, había dejado una marca similar, un eco imborrable, en el alma de ella. Y así, en la quietud de sus vidas separadas, en la privacidad de sus pensamientos y recuerdos más íntimos, alma y destino sostenían, cada uno a su manera, la chispa de un encuentro que, aunque lejano y fragmentado por el tiempo, se negaba rotundamente a extinguirse. Era un hilo invisible, una promesa tácita tejida en el telar del destino, que el paso de los años y las vicisitudes de la vida no habían logrado romper. ¿Sería posible que dos almas, marcadas por el paso del tiempo, por las decisiones no tomadas y por los caminos divergentes, pudieran reencontrarse? ¿O al menos reconocer la huella profunda e inalterable que dejaron en el otro? El próximo amanecer traería consigo la posibilidad de que esos hilos del destino, enredados en el pasado, comenzaran a tejer un nuevo patrón, quizás uno que ya estaba escrito en las estrellas desde el principio de los tiempos, esperando su momento para revelarse. Cada dios era un eco de un nunca más
que el corazón se negaba ya a aceptar. Pero, ¿qué sucede cuando el destino, caprichoso y sutil, decide tejer un reencuentro, no como un eco, sino como una melodía nueva y vibrante? El recuerdo de Alma, aquel fragmento de melodía que se negaba a desvanecerse en el capítulo anterior, no era un mero capricho de la memoria. Era el preludio de un reencuentro, la sutil orquestación de un destino que, a veces, se complace en jugar con los hilos de nuestras vidas. Fue un martes de otoño. La luz filtrándose por los ventanales de la antigua biblioteca municipal, donde los libros susurraban historias de amores perdidos y encontrados. Alma, absorta en la búsqueda de un tomo de poesía decimonónica, sentía la familiar punzada de una melancolía que, sin ser triste, la acompañaba como una sombra fiel. No buscaba nada en particular, solo el consuelo que las palabras ajenas a menudo brindan a un alma que anhela lo inefable. ¿Acaso el universo, en su infinita complejidad, tiende trampas de belleza para aquellos que, sin saberlo, están a punto de colisionar? Destino, por su parte, se encontraba en esa misma biblioteca por una rara coincidencia. Un colega, un profesor de historia con una afición por los manuscritos antiguos, le había pedido ayuda para catalogar una nueva adquisición. Destino, siempre metódico y concentrado, revisaba los lomos polvorientos con la precisión de un artesano. Su vida, aunque exitosa en el ámbito profesional, carecía de la chispa que una vez creyó haber encontrado. Aquella mañana, el aire de la biblioteca estaba impregnado de un aroma a papel viejo y a café recién hecho, una combinación que, para Alma, siempre había sido sinónimo de hogar. Levantó la vista, sus ojos buscando entre los estantes, y fue entonces cuando lo vio. Él, de pie, a unos pocos metros, con la luz del sol perfilando su silueta. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de un reconocimiento profundo, ancestral. ¿Cómo era posible que una imagen tan nítida, tan familiar, emergiera de un pasado tan nebuloso? La primera mirada fue un choque silencioso, una colisión de universos que, sin saberlo, habían girado en torno al otro durante años. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo el eco de un «ya te conozco» que resonó en el alma de ambos. Destino, sorprendido, dejó caer el libro que sostenía. El suave golpe rompió el hechizo, pero no la conexión. Se acercó, con una mezcla de cautela y fascinación, como quien se aproxima a un sueño que teme se desvanezca al tacto. «Disculpe», dijo, su voz grave y resonante. Creo que nos conocemos». Alma sonrió, una sonrisa que iluminó la penumbra de la biblioteca. Y en ese instante, el mundo de Destino, tan ordenado y predecible, se desordenó de la manera más hermosa. «Sí», respondió ella, «creo que sí». No fue un flechazo impulsivo, sino el reconocimiento de dos almas que se habían buscado sin saberlo. Se sentaron en una mesa apartada, rodeados por el murmullo de las páginas y el silencio respetuoso de los lectores. Hablaron durante horas, como si el tiempo no existiera, como si las palabras hubieran estado esperando ser pronunciadas durante toda una vida. Descubrieron afinidades en los temas más insospechados: el amor por la lluvia, la fascinación por la historia antigua, un gusto compartido por la música clásica que pocos comprendían. Cada revelación era un hilo que se unía al otro, tejiendo un tapiz de entendimiento mutuo. Era como si hubieran encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su existencia. Es esta sincronía, esta coincidencia de gustos y pasiones, una prueba de que el destino ya ha trazado un camino para nosotros. ¿O somos nosotros quienes, al reconocer la armonía, le damos forma?
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas y liberadas. Se encontraron en cafeterías con aroma a canela, en parques donde las hojas caían como promesas doradas, en galerías de arte donde cada cuadro parecía reflejar la belleza de su incipiente conexión. Cada encuentro era una confirmación, una capa más de intimidad que se añadía a la ya profunda conexión. Destino, un hombre de pocas palabras, se encontraba hablando con Alma con una facilidad que nunca antes había experimentado. Ella, por su parte, sentía que finalmente podía ser ella misma, sin máscaras, sin reservas. Una amiga cercana de Alma, Clara, que la conocía desde la infancia, notó el cambio. «Nunca te había visto tan radiante», le dijo Clara una tarde, mientras tomaban té. «Parece que has encontrado algo que te faltaba». Alma solo sonrió, un brillo en sus ojos que Clara no había visto en años. ¿No es acaso la felicidad, en sus formas más puras, una especie de espejo que nos devuelve la imagen de lo que siempre anhelamos ser? Pero incluso en la dulzura de un amor naciente, un presagio sutil comenzó a asomar. Un comentario casual de destino sobre sus ambiciones profesionales, que lo llevarían lejos, o una mención de Alma sobre sus responsabilidades familiares, que la ataban a su ciudad. Pequeñas grietas en el muro de su felicidad, apenas perceptibles, pero que, con el tiempo, podrían ensancharse. En una de sus conversaciones, Destino compartió una anécdota de su infancia. «Recuerdo que mi abuelo siempre decía que el amor es como un árbol», comentó. «Necesita raíces profundas, pero también espacio para crecer. Si lo encierras, se marchita». Alma escuchó, pensativa, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Era esta una advertencia, una premonición de que su amor, por muy fuerte que fuera, podría verse sofocado por las circunstancias? La teoría de la primera impresión sugiere que los juicios rápidos pueden ser duraderos, pero la conexión entre alma y destino trascendía lo superficial. Era una resonancia de almas que se reconocían más allá de las apariencias. Sin embargo, la vida real, con sus exigencias y compromisos, a menudo se interpone en el camino de las conexiones más profundas. Los fenómenos psicológicos de la atracción son complejos, pero la conexión entre ellos era innegable, casi palpable. Era una fuerza que prometía un futuro, pero que también susurraba sobre los desafíos que se avecinaban. «¿Crees en el destino, Alma?», preguntó Destino una noche, mientras caminaban bajo la luz de la luna. «¿O somos nosotros quienes lo construimos con cada decisión que tomamos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, como una promesa incierta. La promesa de un futuro juntos se tejía con cada mirada, cada caricia, cada palabra compartida. Se atrevieron a soñar, a planear viajes, a imaginar una vida donde sus caminos se entrelazaran para siempre. Hablaron de un pequeño apartamento con vistas al mar, de mañanas con café y periódicos compartidos, de noches bajo las estrellas. La idea de la separación, de los obstáculos que pudieran interponerse, parecía lejana, irreal, una nube pasajera, en un cielo de un azul perfecto. Se sentían invencibles, como si su amor fuera una armadura contra las adversidades del mundo. La química intelectual y emocional era tan potente que cualquier barrera parecía insignificante. «Contigo, siento que puedo conquistar el mundo», le dijo Almas a Destino una tarde, sus manos entrelazadas. Él la miró con una devoción que ella nunca había creído posible. «Y yo contigo, Alma», respondió él. «Siento que ya lo he conquistado». Pero la vida, con su implacable realismo, no tardó en recordarles que el mundo exterior tenía sus propias reglas
Una conversación con el padre de Destino, un hombre de negocios tradicional, reveló sus expectativas sobre el futuro de su hijo. Había planes para él en la empresa familiar, planes que implicaban un traslado a otra ciudad, lejos de donde Alma vivía y tenía sus raíces. Al mismo tiempo, Alma se enfrentaba a la delicada salud de su madre, lo que la ataba a su hogar y a sus responsabilidades. Las primeras señales de alarma se convirtieron en un repicar constante. Aquella noche, después de una cena familiar tensa, Destino llamó a Alma. Su voz sonaba diferente, cargada de una preocupación que ella nunca había escuchado. «Mi padre tiene otros planes para mí», dijo él, la frase colgando en el aire como una sentencia. Alma sintió un nudo en el estómago. «Y mi madre me necesita aquí», respondió ella, la voz apenas un susurro. La distancia, que antes había parecido un detalle menor, ahora se alzaba como un muro infranqueable. ¿Podría el amor, por muy fuerte que fuera, resistir las presiones de la familia y las exigencias de la vida real? Era una pregunta que comenzaba a carcomer los bordes de su felicidad, dejando un sabor agridulce. Este capítulo nos ha envuelto en la dulzura de un amor que florece contra todo pronóstico. Pero también nos ha dejado con la inquietud de las primeras sombras que amenazan su unión. Cada adiós, incluso los más pequeños, comienza a resonar con la posibilidad de un nunca más, que el corazón, aunque se niegue a aceptarlo, ya empiezas a intuir los hilos del destino, que se entrelazaron con tanta belleza. Ahora parecen tensarse, y la pregunta que surge es si el amor verdadero tiene la fuerza para resistir la embestida de un mundo que, a menudo, no comprende la delicadeza de las almas que se encuentran. ¿Podrán alma y destino, con su conexión tan profunda, navegar por las aguas turbulentas que se avecinan, o sus caminos, una vez unidos, están destinados a bifurcarse de nuevo? En el silencio de la noche, sus recuerdos se tejían, una vez más, en el tapiz de lo que pudo haber sido. ¿Cuántas veces el amor, ese hilo invisible que une dos almas, es puesto a prueba por la cruda realidad del mundo exterior? La felicidad efímera de los primeros encuentros, la promesa susurrada bajo la luna, podrían resistir el embate de las expectativas ajenas, las distancias impuestas por la vida, o las diferencias que, al principio, parecían insignificantes. Alma y destino, en su burbuja de amor naciente, pronto descubrieron que el mundo real tenía sus propias reglas, a menudo inflexibles y ajenas a los latidos del corazón. La primera grieta apareció con la insistencia de la familia de Alma. Su madre, una mujer de convicciones arraigadas en la tradición, veía en Destino a un hombre de un mundo distinto, con aspiraciones que no encajaban en el molde que había forjado para su hija. «Alma querida, ¿no crees que él es demasiado soñador?», le había dicho una tarde, mientras arreglaba un jarrón de flores, su voz suave, pero cargada de un peso ineludible. Era una preocupación velada, un sutil recordatorio de que el amor, para su madre, también debía ser práctico, estable, predecible. Destino, por su parte, se enfrentaba a una presión diferente. Su carrera, en pleno ascenso, exigía sacrificios, viajes constantes y una dedicación casi absoluta. Una oportunidad de trabajo en el extranjero, un proyecto ambicioso en una ciudad lejana, se presentó como un dilema. Era el sueño de su vida profesional, pero significaba una separación física, un océano de por medio. «Es solo por un tiempo, Alma», le había asegurado, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. Pero la distancia, como una marea implacable, ya comenzaba a erosionar los cimientos de su unión. Las llamadas se volvieron más esporádicas, los silencios más largos, y el eco de sus voces, antes vibrante,
Ahora sonaba distante, casi ausente. La frustración crecía, una maleza silenciosa que ahogaba la ternura. ¿Podría el amor, por muy profundo que fuera, sobrevivir a la ausencia física, a la falta de un abrazo en el momento justo, a la imposibilidad de compartir un simple café matutino? La experiencia de muchas parejas ha demostrado que las relaciones a distancia, aunque no imposibles, requieren un esfuerzo titánico y una fe inquebrantable que no todos poseen. Las estadísticas sobre su éxito no son precisamente alentadoras, lo que añadía una capa de ansiedad a su ya frágil situación. Un día, una anécdota le llegó a Alma a través de su amiga Clara, sobre una pareja que, como ellos, intentó mantener una relación a través de continentes. Al principio todo era ilusión, Alma, le contó Clara. Pero con el tiempo, las diferencias se hicieron abismales. La vida de cada uno tomó rumbos distintos. Es como intentar regar una planta con agua de otro jardín. El esfuerzo es inmenso y el resultado, incierto. Estas historias, lejos de consolar, sembraban más dudas en el corazón de Alma. La idea de que el amor no fuera suficiente, que las circunstancias externas pudieran tener un poder superior al de los sentimientos, era una píldora amarga de tragar. Las diferencias en sus visiones de vida también empezaron a aflorar. Destino, con su espíritu aventurero, anhelaba explorar nuevos horizontes, mientras que Alma, aunque abierta al cambio, valoraba la estabilidad y la cercanía de sus raíces. No eran incompatibles, pero eran visiones que requerían compromisos, y el compromiso, en medio de la distancia y las presiones, se sentía como una carga más que como una selección compartida. Las discusiones, al principio pequeñas y esporádicas, se hicieron más frecuentes, cargadas de una tensión no dicha, de reproches velados. Cada palabra parecía tener un doble filo, cada silencio, un abismo. Uno de esos momentos culminantes fue una cena familiar, en casa de Alma. La madre, con su habitual sutileza, había invitado a un joven médico, soltero y prometedor, casualmente presente. La incomodidad de Destino era palpable. Su sonrisa forzada, su mirada, una mezcla de frustración y herida. Alma se sintió atrapada entre dos fuegos, incapaz de defender a Destino sin ofender a su madre, incapaz de ignorar la presión sin sentir que traicionaba su amor. Fue una noche tensa, donde las palabras no dichas hablaban más fuerte que cualquier conversación. La atmósfera se volvió densa, como una niebla que se cierne sobre un paisaje antes claro. Los sueños compartidos, las promesas de un futuro juntos, empezaban a parecer lejanos, casi inalcanzables. Era como si la vida, con su maquinaria implacable, estuviera deshilando el tapiz que con tanto amor habían tejido. La soledad se instaló en sus corazones, incluso cuando estaban juntos. Los momentos de alegría se veían empañados por la sombra de la incertidumbre. ¿Era el amor un barco tan frágil que no podía navegar por las aguas turbulentas de la realidad? ¿O era que ellos mismos, sin darse cuenta, estaban subestimando el poder de esas corrientes externas? La pregunta resonaba en el aire, sin respuesta, mientras la distancia se convertía no solo en kilómetros, sino en un abismo emocional. Su colega, un hombre pragmático y observador, notó el cambio en Destino. «Estás más taciturno últimamente», le comentó un día. «¿Problemas en el paraíso?» Destino solo suspiró, la melancolía reflejada en sus ojos. No había paraíso, solo un campo de batalla donde el amor luchaba contra molinos de viento invisibles, pero poderosos. La sensación de que las fuerzas externas eran demasiado grandes, demasiado avasalladoras, comenzó a instalarse en sus espíritus. La resistencia parecía inútil, una batalla perdida antes de comenzar.
¿Era este el destino que les esperaba? ¿Una separación impuesta por las circunstancias? ¿O aún había un resquicio de esperanza para luchar contra la corriente? La pregunta se cernía sobre ellos, pesada y ominosa, como una nube de tormenta que amenaza con descargar su furia. Una noche, después de una de esas llamadas telefónicas cargadas de silencios y malentendidos, Alma se sentó junto a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. Las palabras de destino. Quizás esto es demasiado difícil, Alma. Resonaban en su mente como un eco doloroso. No era una ruptura explícita, pero el tono, la resignación en su voz, era más elocuente que cualquier adiós. Sintió un nudo en el estómago, una punzada fría que le recordaba la fragilidad de todo lo que habían construido. Era el momento en que la realidad, con su crudeza, se imponía sobre la fantasía de un amor invencible. La imagen de un futuro juntos, antes tan vívida, ahora se desdibujaba, como una fotografía antigua que el tiempo comienza a borrar. La impotencia era abrumadora. ¿Cómo luchar contra lo que parecía ser una conspiración de circunstancias, de expectativas familiares, de ambiciones profesionales? Era como intentar detener un río con las manos desnudas. La desesperación se instaló en su corazón, un frío que calaba hasta los huesos. ¿Era el destino una fuerza a la que se podía resistir o una senda inevitable marcada por fuerzas mayores que la voluntad humana? La pregunta se cernía sobre ella, sin respuesta, mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en el cristal. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, una mezcla de tristeza, rabia y una profunda sensación de pérdida. Alma intentó convencerse de que, quizás, era lo mejor. Que si el amor no podía superar esos obstáculos, tal vez no era tan fuerte como creían. Pero su corazón se negaba a aceptar esa lógica fría. A veces, en la vida, nos encontramos con situaciones donde las circunstancias externas son tan abrumadoras que, por mucho que queramos, no podemos forzar un camino. Es como cuando la marea sube y nos obliga a cambiar de ruta, por mucho que deseemos seguir por la orilla. La frustración era palpable en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras. Destino, por su parte, se sumergió aún más en su trabajo, buscando en la vorágine de proyectos una distracción para el vacío que sentía. El éxito profesional, antes tan anhelado, ahora le sabía a ceniza, desprovisto del brillo que Alma le había dado. Ambos se sentían como barcos a la deriva, empujados por corrientes invisibles hacia puertos distintos, lejos el uno del otro. La esperanza, aquel faro que había guiado sus primeros pasos, ahora parpadeaba débilmente en la distancia, amenazando con extinguirse por completo. Pero, incluso en la oscuridad, un pequeño hilo rojo, casi imperceptible, seguía uniendo sus almas. Un recuerdo, una promesa no del todo rota, que se negaba ya a desaparecer por completo. Aunque las barreras del mundo real habían logrado separarlos físicamente y sembrar la duda en sus corazones, la conexión profunda que los unía persistía, como la melodía de una canción lejana que, a pesar del ruido, se niega a ser olvidada. Este capítulo dejará al oyente con la sensación de que el amor no es suficiente para superar todas las adversidades, ni la pregunta de si la resistencia es inútil, pero también con la intuición de que hay fuerzas más allá de la lógica que aún podrían jugar su papel. ¿Serían capaces de encontrar el camino de regreso el uno al otro? ¿O sus caminos estaban destinados a bifurcarse para siempre, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido? Algunos amores no buscan un final feliz, sino una existencia eterna en el recuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando ese recuerdo se ve
empañado por las sombras de decisiones no tomadas, de palabras no dichas, de orgullos que se alzan como muros infranqueables. La frustración que había germinado en el capítulo anterior, alimentada por las barreras externas, comenzó a mutar, a volverse un veneno más sutil y corrosivo. El que nace de las propias entrañas, de los miedos más íntimos y las inseguridades profundas. Alma y destino, antes unidos por una corriente inquebrantable, se encontraron navegando en aguas turbulentas, cada uno en su propia barca, sin saber cómo remar al unísono. Alma, con su naturaleza reflexiva, empezó a cuestionarse la viabilidad de un futuro con destino. Sus miedos, aquellos que había mantenido a raya con la fuerza de su amor, resurgieron con una intensidad renovada. ¿Podría realmente construir una vida con alguien cuyo camino profesional lo arrastraba lejos, cuyas ambiciones parecían eclipsar la quietud que ella tanto anhelaba? Se encontró a menudo en su jardín, rodeada de rosas que florecían ajenas a su tormento, recordando las palabras de su abuela. El amor es un jardín que hay que regar con presencia, no solo con promesas. Su amiga, Helena, una mujer pragmática y de buen corazón, la escuchaba con paciencia. A veces, Alma, le decía Helena, el miedo al compromiso o al fracaso es más fuerte que el deseo de estar con alguien. Es una trampa, ¿sabes? Una que teje tu propia mente. Destino, por su parte, se aferraba a su orgullo como a un ancla en medio de una tempestad. Su carrera, su ascenso meteórico, se había convertido en su refugio, en la medida de su valía. La idea de ceder, de ajustar sus planes por el bien de la relación, se le presentaba como una debilidad, un retroceso. Recordábase a su padre, un hombre de negocios implacable, que siempre le había inculcado que, en la vida, solo los fuertes prevalecen. Esa voz, aunque silente, resonaba en sus decisiones. Un día, una oportunidad de negocio crucial surgió en otra ciudad, a miles de kilómetros de donde Alma vivía. Sin consultarla, sin siquiera mencionarlo como una posibilidad, Destino la aceptó. Era una decisión puramente profesional, sí, pero con implicaciones personales devastadoras. ¿Acaso no era su deber construir una vida próspera para ambos? ¿No era eso una muestra de amor a su manera? La comunicación, que antes había sido un río caudaloso, se convirtió en un hilo cada vez más fino, a punto de romperse. Las llamadas se volvieron esporádicas, los mensajes escuetos. Un día, Alma le envió un mensaje pidiéndole que hablaran seriamente, que necesitaba claridad sobre su futuro. Destino, inmerso en una negociación compleja, respondió con una frase corta. «Ahora no puedo. Estoy ocupado con el trabajo». Esa respuesta, aunque quizás no intencionada, resonó en Alma como un eco de desinterés, de prioridades mal alineadas. ¿Cómo un simple mensaje podía causar un daño tan profundo, tan irreparable? Era como una pequeña grieta en una presa que con el tiempo se agranda hasta provocar un desastre. La psicología nos enseña que la omisión, la falta de respuesta, puede ser tan hiriente como una agresión directa, pues alimenta la incertidumbre y la sensación de no ser valorado. El orgullo de Destino le impidió disculparse por su brusquedad, por su falta de empatía en ese momento crucial. Pensó que Alma entendería, que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar esos pequeños deslices. Pero Alma, ya vulnerable por sus propios miedos, interpretó su silencio como una confirmación de sus peores temores. Se sentía como si estuviera gritando en un desierto, sin que nadie la escuchara. La imagen de un viejo conocido, un hombre que había perdido a su gran amor por una decisión impulsiva de orgullo, le venía a la mente. Siempre lamentó no haber cedido, no haber puesto el amor por encima de su ego.
¿Estaba Destino cometiendo el mismo error? ¿O era ella quien se estaba aferrando a una ilusión? En medio de esta creciente distancia, apareció en la vida de Destino una colega, Clara. Una mujer brillante, ambiciosa, que entendía su mundo, sus presiones. No había una intención romántica al principio, pero su presencia llenaba un vacío. Ofrecía una compañía que Alma, por la distancia, no podía darle. Era una amistad que, sin buscarlo, se volvía cada vez más íntima, más peligrosa. Alma, por su parte, se refugió en su arte, en la pintura. Sus lienzos se llenaron de colores sombríos, de figuras solitarias, reflejando el laberinto emocional en el que se encontraba. Un día, mientras pintaba, una lágrima cayó sobre el lienzo, mezclándose con el óleo, creando una mancha que parecía un corazón roto. En ese instante, supo que algo vital se había quebrado. La decisión de Destino de aceptar el puesto sin consultarla fue el golpe final. No fue una discusión, no fue un grito. Fue un silencio, un abismo que se abrió entre ellos, vasto e insalvable. ¿Podría un amor tan profundo desvanecerse por meras decisiones de carrera? La conversación final fue un monólogo de verdades a medias, de reproches velados y de un cansancio mutuo, que pesaba más que cualquier palabra. Alma, con la voz quebrada, le dijo: «Parece que hemos elegido caminos diferentes, Destino. Y aunque mi corazón se resista, mi razón me dice que no podemos forzar lo que ya no encaja». Destino, incapaz de articular el nudo en su garganta, solo pudo asentir. El orgullo lo mantuvo en silencio. La incapacidad de ver más allá de su propia visión del éxito lo cegó. Fue un adiós sin despedida, una ruptura sin estruendo, solo el eco de un amor que se desvanecía en el aire, como una melodía olvidada. La sensación de que se había cruzado un punto de no retorno era abrumadora. La tristeza de las consecuencias de las decisiones tomadas se asentó en sus almas como una densa niebla. Alma se sintió vacía, como un jarrón que ha perdido sus flores, pero con la extraña certeza de que esa decisión, aunque dolorosa, era necesaria. Destino, por su parte, se sumergió aún más en su trabajo, buscando, en el éxito profesional, un bálsamo para la herida que se negaba así a reconocer. Ambos se preguntaban si el libre albedrío era una bendición o una maldición. Si sus elecciones los habían liberado o los habían encadenado a un destino solitario. Aunque la separación física aún no era completa, la distancia emocional ya era un hecho innegable. Las decisiones, pequeñas y grandes, conscientes e inconscientes, habían tejido un tapiz de desilusión. El amor, que una vez había sido un faro brillante, ahora parpadeaba débilmente, amenazando con extinguirse en la oscuridad de sus propias inseguridades. ¿Podría el recuerdo de lo que fue, de lo que prometieron, sobrevivir a esta agonía de la separación? Las decisiones que tomamos son nuestras o meros hilos en un destino preestablecido. A veces, la respuesta se despliega con una crueldad que solo el tiempo sabe orquestar, dejando un vacío que ninguna palabra puede llenar. La conversación final entre Alma y Destino fue un eco de lo que pudo haber sido, no un adiós explosivo, sino un desvanecimiento gradual, como la última nota de una melodía melancólica. Ella, en su apartamento, con las manos temblorosas sosteniendo un teléfono que ya no vibraría con su voz. Él, a miles de kilómetros, en una oficina impersonal, con la mirada perdida en un horizonte que no compartían. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, solo una aceptación silenciosa, pesada como una lápida. Las palabras se habían agotado, los argumentos se habían vuelto circulares, y el amor, que una vez fue un torrente impetuoso, se había reducido a un hilo frágil,
incapaz de sostener el peso de la realidad. ¿Cómo se llega a ese punto donde el amor, a pesar de su fuerza, se rinde ante las circunstancias? Los días que siguieron fueron una neblina. Alma se movía por su casa como un fantasma. Cada objeto, cada rincón, un recordatorio de destino. Su taza de café preferida, el libro que le había recomendado, la manta que compartían en las noches frías. Todo gritaba su ausencia. La rutina, antes un consuelo, se había convertido en una tortura. Intentaba llenar el vacío con trabajo, con lecturas, con paseos interminables por el parque, pero la soledad era una sombra persistente. Se sentía como una casa deshabitada, con las ventanas abiertas al viento helado de la pérdida. A veces se preguntaba si Destino sentía lo mismo, si su éxito profesional, tan anhelado, tenía ahora un sabor amargo sin ella. La psicóloga le había hablado de las etapas del duelo, de la negación, la ira, la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación. Pero Alma sentía que estaba atrapada en un bucle, reviviendo cada etapa una y otra vez. Es posible que el tiempo, ese sanador tan elogiado, a veces solo transforme las heridas en cicatrices profundas, pero nunca las borre del todo. Por su parte, Destino se sumergió en su trabajo con una intensidad casi febril. Los números, las estrategias, las reuniones interminables, eran un escudo contra el dolor que amenazaba con devorarlo. Su colega, un hombre mayor y observador, notaba la melancolía en sus ojos, a pesar de su fachada de inquebrantable profesionalismo. ¿Todo bien, Destino?, le había preguntado un día, con una inamabilidad que rozaba la intrusión. Él solo había respondido con un monosílabo, incapaz de articular la maraña de emociones que lo ahogaban. Había noches en las que el insomnio se apoderaba de él y se encontraba vagando por su apartamento vacío, buscando un consuelo que no existía. La música que solían escuchar juntos se había vuelto insoportable, cada nota una punzada en el corazón. Intentó salir con otras mujeres, buscando una distracción, un bálsamo para su alma herida. Pero cada encuentro era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Nadie poseía la chispa de Alma, su risa, su inteligencia, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus pasiones. Era como intentar llenar un vaso con agua de mar. Por mucho que bebiera, la sed de Alma persistía. Se aferraba a un viejo reloj de bolsillo que ella le había regalado. Un objeto insignificante para cualquiera, pero para él, un ancla a un pasado que se negaba a soltar. ¿Cómo se puede seguir adelante cuando una parte de tu ser se ha quedado atrás, anclada en un recuerdo? Los amigos de Alma intentaron consolarla, la invitaron a salir, a distraerse. «Hay muchos peces en el mar, Alma», le dijo su amiga Clara con la mejor de las intenciones. Pero Alma no buscaba peces, buscaba su océano. Un nuevo conocido, amable y atento, apareció en su vida, ofreciéndole compañía y una escucha paciente. Pero, por mucho que lo intentara, no podía llenar el vacío que Destino había dejado. Era como intentar encajar una pieza de rompecabezas en un lugar que no le correspondía. La resiliencia humana es asombrosa, la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Pero, ¿a qué costo? ¿Realmente se supera un amor así? ¿O simplemente se aprende a vivir con su ausencia, como se aprende a vivir con un miembro fantasma? Una tarde de lluvia, Alma encontró una caja de viejas cartas y fotografías. Eran de Destino. Cada palabra, cada imagen, era un golpe en ese golpe en el pecho. Recordó la última conversación, las palabras huecas, la resignación en la voz de ambos. Se sentía como si estuviera reviviendo el momento de su separación, pero esta vez, con una claridad dolorosa. Las lágrimas, que había contenido durante semanas, finalmente brotaron, un torrente incontrolable.
se acurrucó en el sofá, sosteniendo una de las fotos, una donde ambos sonreían, ajenos al futuro incierto. Era el momento más bajo, la desesperación más profunda, la realización de que, a pesar de todo, una parte de ella siempre lo amaría. En ese mismo instante, a miles de kilómetros, Destino escuchaba una canción en la radio, una que Alma le había dedicado. Cerró los ojos y por un momento la sintió a su lado. Su risa, su aroma. Un dolor agudo le atravesó el pecho. La distancia no había borrado el amor, solo lo había transformado en una herida abierta. Se dio cuenta de que, por mucho que intentara negarlo, Alma seguía siendo el centro de su universo. Una estrella lejana pero siempre presente. Es este el destino de algunos amores, el de existir solo en el recuerdo, pero con una intensidad que supera la realidad. La tormenta de lágrimas pasó, dejando a Alma exhausta, pero, curiosamente, con una extraña sensación de claridad. No era aceptación en el sentido de olvido, sino una comprensión más profunda de que el amor, incluso cuando no puede ser, deja una huella imborrable. Decidió guardar las cartas y las fotos, no para olvidarlas, sino para honrar lo que habían sido. El amor no siempre termina en un final feliz de cuento de hadas. A veces, su propósito es transformarnos, enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre la capacidad infinita de nuestro corazón para sentir. Destino, por su parte, apagó la radio. La canción había terminado, pero la melodía de Alma resonaba en su interior. Comprendió que, aunque sus caminos se hubieran bifurcado, la conexión entre ellos era un hilo invisible, pero inquebrantable. No era una esperanza de reencuentro, sino la aceptación de que algunos amores son eternos, independientemente de la forma que tomen. La vida continuaría, para ambos, con nuevas experiencias, nuevas personas, pero la esencia de lo que compartieron, esa chispa innegable, permanecería como un faro en la oscuridad. Aunque la separación había dejado cicatrices profundas, también había forjado una comprensión más madura del amor y del destino. La pregunta ya no era si volverían a estar juntos, sino cómo ese amor, transformado por la distancia y el tiempo, seguiría influyendo en sus vidas. ¿Podría ese hilo invisible, esa conexión que desafiaba la lógica, ser la clave para un futuro que aún estaba por escribirse? La vida, como un río caudaloso, seguiría su curso, llevando a Alma y a Destino hacia nuevos horizontes, pero siempre, en el fondo de sus almas, resonaría el eco de lo que fue, y la promesa silenciosa de lo que, de alguna manera, siempre sería. ¿Podría un simple encuentro cambiar el curso de dos vidas? ¿O ya estaba escrito en las estrellas? Años habían pasado desde la última vez que Alma y Destino cruzaron sus caminos. Años que habían moldeado sus vidas de formas inesperadas. Alma, ahora con la sabiduría que solo el tiempo y las experiencias amargas pueden otorgar, vivía en una casa de campo a las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín que ella misma cultivaba con esmero. Cada flor, cada arbusto, era un recordatorio de la paciencia y el ciclo incesante de la vida, de cómo incluso después de la helada más cruda, la primavera siempre regresaba. Su vida era serena, sí, pero esa serenidad tenía el matiz de una melodía melancólica, como el eco de una canción hermosa que se escucha a lo lejos y que, aunque apacible, remueve el alma. Había encontrado consuelo en el arte, en la pintura, y sus lienzos, llenos de colores vibrantes y sombras profundas, reflejaban la complejidad de su propio viaje interior. No era la misma Alma de antaño, impulsiva y soñadora. El dolor había pulido sus aristas, dejándola más fuerte, más consciente de la fragilidad de la existencia y de la belleza efímera de los momentos. Su amiga cercana, Elena,
A menudo la visitaba, compartiendo tazas de té y silencios cómodos. Una presencia constante que entendía sin necesidad de palabras el trasfondo de su aparente calma. Helena, que había sido testigo de la intensidad de su amor con Destino, a veces se preguntaba si Alma había encontrado la paz o si simplemente había aprendido a vivir con la ausencia. Destino, por su parte, se había convertido en un arquitecto de renombre internacional. Sus edificios, audaces y funcionales, salpicaban los horizontes de grandes metrópolis. Su éxito era innegable, un monumento a su ambición y a su capacidad de transformar ideas en estructuras tangibles. Sin embargo, detrás de la fachada de profesionalismo impecable y de una vida aparentemente plena, persistía una sombra, una melancolía que solo se revelaba en la quietud de las noches, cuando el bullicio del día se apagaba y los recuerdos se alzaban como fantasmas. Su apartamento en el último piso de un rascacielos ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un mar de luces que, sin embargo, no lograba llenar el vacío que sentía. Había intentado llenar ese espacio con trabajo, con viajes, incluso con otras relaciones, pero ninguna había logrado la profundidad o la resonancia que una vez compartió con Alma. Su colega de confianza, Ricardo, un hombre pragmático y observador, a menudo notaba la mirada distante de Destino, una mirada que parecía perderse en un horizonte que no era el de la ciudad, sino el de un pasado irrecuperable. Ricardo, que había sido testigo de la tenacidad de Destino en el ámbito profesional, se preguntaba qué fuerza invisible era capaz de doblegar así el espíritu de un hombre tan resuelto. ¿Es posible que un amor tan profundo deje una marca indeleble, incluso en el alma más fuerte? Un día, el destino, con su ironía habitual, tejió de nuevo sus hilos. Alma había sido invitada a una exposición de arte en una galería prestigiosa de la ciudad. Sus pinturas, que hasta entonces habían sido un refugio personal, comenzaban a ganar reconocimiento. Destino, por una coincidencia de agenda, asistía a la misma exposición, invitado por un cliente. El aire en la galería era denso con el murmullo de las conversaciones y el aroma a café y barniz. Alma, de pie frente a una de sus obras, una marina tormentosa con un faro solitario, sintió una presencia ariote a su lado. Al girar, sus ojos se encontraron con los de Destino. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la multitud se desvaneció. Y solo existieron ellos dos, inmersos en un silencio que hablaba volúmenes. No hubo gritos ni lágrimas, solo una mirada que contenía años de historias no contadas, de arrepentimientos silenciosos y de un amor que, a pesar de todo, no se había extinguido. Sus rostros estaban marcados por el tiempo, con líneas que contaban historias de alegría y dolor, pero en sus ojos el brillo de antaño seguía intacto. Era como si el universo, después de tanto tiempo, hubiera decidido concederles un instante más para reconocerse. En ese instante suspendido, Alma sintió una punzada de algo familiar y a la vez extrañamente nuevo, una mezcla de nostalgia y una serena aceptación de lo que había sido y de lo que ahora era. Destino, por su parte, experimentó una oleada de emociones que creía sepultadas, una mezcla de culpa, anhelo y una profunda admiración por la mujer en la que Alma se había convertido. La conversación que siguió fue pausada, teñida de una melancolía dulce. Hablaron de sus vidas, de los caminos que habían tomado, de los logros y de las pérdidas. No hubo recriminaciones, solo una aceptación tácita de las decisiones que cada uno había tomado. Alma le habló de su jardín, de sus pinturas, de la paz que había encontrado en la soledad creativa, una paz que no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de florecer a pesar de él.
Destino le contó sobre sus edificios, sobre la complejidad de su trabajo y sobre la constante búsqueda de algo que trascendiera lo material. Una búsqueda que, en el fondo, siempre había estado ligada a la ausencia de alma. Se dieron cuenta de que, a pesar de las vidas tan diferentes que habían construido, la esencia de quienes eran seguía siendo la misma. Y la conexión que una vez los unió, aunque dormida, nunca había desaparecido por completo. Se preguntaron si el destino los había separado para que cada uno pudiera crecer y florecer de manera individual, para luego, quizás, reunirlos en un punto donde la comprensión fuera más profunda que la pasión juvenil. Es posible que algunas separaciones sean, en realidad, un preámbulo para un reencuentro más maduro y significativo. Ambos coincidieron en que, a veces, la vida exige un viaje solitario para que el alma se encuentre a sí misma antes de poder reconocer plenamente a otra. La noche avanzó y la galería comenzó a vaciarse. Se encontraron caminando juntos por las calles iluminadas de la ciudad, como lo habían hecho tantas veces en el pasado. La conversación fluía con una facilidad sorprendente, como si los años de silencio nunca hubieran existido. Compartieron un café en una pequeña terraza, bajo el tenue resplandor de una farola. Alma se dio cuenta de que, aunque el amor apasionado de su juventud había mutado, se había transformado en algo más sutil, más profundo, una especie de amistad del alma, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras y las circunstancias. Destino, por su parte, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de volver a casa, aunque fuera por unas horas. La presencia de Alma era un bálsamo para su espíritu inquieto, un recordatorio de que, a pesar de las complejidades de la vida, la belleza y la conexión verdadera siempre encuentran un camino. Reflexionaron sobre la naturaleza del destino, sobre si sus vidas estaban predestinadas a cruzarse y separarse, o si cada decisión, cada miedo, cada orgullo, había sido un hilo tejido por ellos mismos en el vasto tapiz de la existencia. La resiliencia humana, la capacidad de adaptarse a la pérdida y de encontrar un nuevo sentido, era evidente en ambos. Habían aprendido a vivir con las cicatrices, a verlas no como marcas de dolor, sino como testimonios de un viaje. Se atrevieron a especular sobre la posibilidad de que el amor, en su forma más elevada, no busca la posesión, sino la libertad del otro para ser quien debe ser, incluso si eso significa una separación. Esta idea les trajo una nueva capa de comprensión, una aceptación profunda de su historia única. Al despedirse, no hubo promesas de un futuro juntos, ni la desesperación de un adiós definitivo. Hubo una aceptación serena, una comprensión de que sus vidas, aunque entrelazadas en el pasado, habían tomado caminos que, por ahora, seguirían siendo paralelos. Se miraron una última vez, y en esa mirada se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Un perdón tácito, una gratitud silenciosa por lo vivido y una bendición para lo que aún estaba por venir. Era un amor que había trascendido la necesidad de posesión, un amor que simplemente era, en su forma más pura y desinteresada. ¿No es acaso la verdadera madurez del amor aceptar su forma, por más inesperada que sea? El momento del reencuentro en la galería, cuando sus ojos se cruzaron, fue un clímax silencioso, cargado de una emoción contenida. No fue un estallido dramático, sino una epifanía, una revelación de que, a pesar de la distancia y el tiempo, la conexión entre ellos seguía siendo inquebrantable. La conversación en la cafetería, bajo la farola, con sus confesiones mutuas y la aceptación de sus caminos divergentes,
fue el punto culminante de esa comprensión. Fue allí donde ambos se dieron cuenta de que el amor no siempre se manifiesta en una unión física o en un final de cuento de hadas, sino en la profunda resonancia de dos almas que se reconocen, incluso después de años de separación. Fue la aceptación de que su historia, aunque agridulce, era completa en sí misma, sin necesidad de un desenlace convencional. Ambos sintieron la liberación de esa comprensión, la paz que llega cuando uno deja de luchar contra lo que es. ¿Cuántas veces nos aferramos a la idea de lo que debería ser, en lugar de aceptar la belleza de lo que es? La resolución no fue un retorno a lo que una vez fue, sino una evolución. Alma y destino no volvieron a ser pareja, pero se convirtieron en algo más profundo. Dos almas que se habían encontrado, perdido y reencontrado, dejando una huella imborrable en el tapiz de la vida del otro. Su reencuentro les permitió cerrar un ciclo, no con un final, sino con una comprensión. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, sino desear la felicidad del otro, incluso si eso implica caminos separados. La historia de su amor se convirtió en una lección de vida, un testimonio de cómo las decisiones personales y las fuerzas ineludibles tejen el destino, y cómo, a veces, la mayor prueba de amor es la aceptación. Habían encontrado una paz que trascendía la pasión juvenil, una sabiduría que les permitía apreciar la belleza de su conexión, sin la amargura de lo que no pudo ser. Sus vidas continuaron, enriquecidas por la certeza de que, en algún lugar del mundo, existía un alma que los comprendía profundamente, una conexión que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. Los nuevos lienzos de alma comenzaron a reflejar una luz más serena, y los edificios de destino, aunque imponentes, parecían susurrar historias de una belleza más allá de su estructura, historias de un amor que había encontrado su forma más pura en la libertad. La vida, como un río, sigue su curso, a veces calmada, a veces turbulenta, pero siempre llevando consigo las huellas de lo que ha sido. Y así, la historia de alma y destino se convirtió en un eco, no de un amor perdido, sino de un amor transformado, un testimonio de que algunas conexiones son eternas, independientemente de la forma que tomen o de los caminos que el destino decida trazar. Nos deja con la pregunta de si el destino es una fuerza a la que se puede resistir o una senda inevitable, y si el amor verdadero, en su esencia más pura, puede trascender el tiempo y las barreras impuestas, encontrando su propia forma de existir, incluso en la melancolía de un recuerdo. La historia de alma y destino nos invita a reflexionar sobre la profunda y a menudo dolorosa interconexión entre el alma y el destino, recordándonos que las decisiones personales y las fuerzas ineludibles tejen el tapiz de una vida, especialmente en el amor. Que esta narración resuene con sus propias experiencias de amor y pérdida, y les invite a contemplar la belleza trágica de las conexiones humanas más profundas.